chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre mis favoritos de este mes de enero y espero que les guste el video. Lo primero que quiero hablar es sobre las películas. Este mes he estado viendo muchas películas, especialmente de terror. Y pues hay 4 películas que me gustaron mucho y les quiero decir cuáles son. La primera película que vi fue una en inglés que se llama The Clinic. Se trata sobre unas señoras embarazadas que los secuestraron para abrirles la panza y sacarles los niños. Y el propósito de la película es de que las señoras encuentren a sus hijos y encuentren una manera de salir de donde están encerradas. La segunda película que vi fue Penelope, que también está en inglés. Es de una chava que le hicieron un hechizo y nació con nariz de puerquito. Y se supone que el hechizo se quita porque la bese un príncipe o se case con un príncipe, algo por así, por el estilo. Y pues se me hizo muy buena y se me hizo que debería ser una película de Disney, pero eso no lo decido yo, ¿verdad? Otra película que vi en inglés es The Memory Keeper's Daughter, que es de un señor que iba a ser papá y su esposa tuvo gemelos, un niño y una niña. El niño nació bien, pero la niña salió con una enfermedad que se iba a morir pronto. Así es que decidió entregarla a un lugar donde se dedican a cuidar esa clase de niños. Pero la enfermera no tuvo el corazón para dejarla ahí, así es que se la llevó a su casa. La cuarta película que vi se llama Finders Keepers, que es de unas personas que se mudan a una casa y la persona que está ahí, que es el niño o la niña, encuentra una muñeca y cuando encuentra esa muñeca cosas raras empiezan a pasar. Si quieres ver alguna de estas películas dejaré el link en la descripción para que lo encuentres ahí y la puedas ver, pero todas, como dije antes, están en inglés. Perdón. La segunda cosa de la que quiero hablar es de mis labiales. Yo soy una persona que me encantan los labiales. Es una cosa como cuando dicen que es una cosa de maquillaje que no puedes vivir sin. Para mí son los labiales en realidad. Y la primera de la que quiero hablar es de los labiales Jordana, de la marca Jordana. Son unos labiales muy buenos y tienen buen color. El color que te enseñan, como este por ejemplo, te enseñan un color, cuando te lo pones queda de ese mismo color. Este es el color Apricot Glaze y está muy bonito este color, en serio. Me gusta mucho. Cuando te lo pones queda así. Es un color muy bonito y muy alegre. Otro color que tengo de esta marca es un color un poco más oscuro, pero está bien, está muy bonito, me gusta mucho. Pero como ven, sí, son unos colores muy bonitos, quedan bien y todo. Son unos colores que dices, o sea, porque muchas veces compras un labial y te sale que se mira de un color, pero cuando te lo pones ya queda de otro color. Pero este sí queda del color que te enseñan, que tienes que tener cuidado cuando los compras. Están en 22 pesos regularmente, dependiendo de los precios tal vez te salgan más baratos. Otro labial que me gusta mucho es este labial rojo. De hecho ahorita lo traigo puesto. Se me hace que es un color muy bonito y dura mucho. Estés comiendo, estés haciendo lo que estés haciendo, te dura mucho. Y puedes estar comiendo, tomando, hablando, o sea, lo que sea lo que haces diariamente y se queda el color. Me salió en 10 pesos y lo compré en Bodega Aurrera. En verdad me gusta mucho y es el que usualmente me pongo. Otra cosa de la que quiero hablar es de los libros. Si me conoces sabes que me encanta leer, literalmente. Cualquier libro que me pongas me
encanta leerlo. Y yo soy una persona que en vez de leerlo así como cuando te metes en internet y lees una historia, prefiero el libro, o sea, tener el libro de papel y todo. Y uno de los libros que quiero hablar, que estamos en el tema de belleza, es un libro que se llama Los secretos de Yuya, que es este salió apenas hace poco y es un libro de una chava que es una youtuber y es puras, como por decir, consejos de belleza. Me gusta mucho, me costó 144, todos decían que estaba más o menos en 180, pero a mí me salió en 144. En la Ventana librería de Plaza Nau. Si te interesa comprarlo, pues ahí puedes ir a conseguirlo. En verdad se me hizo bueno el precio y lo tienen ahí luego. Es fácil encontrar todo. Otro libro de los que quiero hablar es uno que se llama Historias reales de espantos y aparecidos. Este libro lo compré en Soriana por 60 pesos y tiene muchas historias muy padres que yo nunca había escuchado. Nomás una de las que sí había escuchado era de La Llorona, que es la típica leyenda mexicana. Pero sí se me hace un libro muy bueno, te lo recomiendo. Eso sí, los nombres que tiene están muy raros, los nombres de los personajes. Pero fue algo que me gustó leer mucho. Otra cosa de las que les quiero hablar es de una bolsa que compré hace poco en Plaza Náhuatl. Estaba en 179, pero lo compré en 89 porque estaba en oferta. Es un poco chiquita, práctica, está bonita y me cabe mi celular, que eso es mucho decir. Muchas bolsas que compro chiquitas nunca me cabe el celular, porque si sabes cómo es mi celular, es un celular muy grande. Pero bueno, se me hace muy bonita, práctica, como para salir, te la puedes usar. Tiene la cadenita de aquí dorada y lo demás es simplemente negro. Esta nomás se abre pulsándole el botón, la abres, guardas cosas aquí y tiene un cierre para echar dinero. Que se me hace bien porque muchas bolsas chiquitas nunca tienen el cierre, que es un problema muy grande para mí, en serio. Pero bueno. Otra cosa de las que les quiero hablar son mis botas que las traigo puestas. Estas botas me gustan mucho por dos razones muy obvias. Me las puedo poner con todo negro o con el patrón de las nubecitas. En verdad me gustan mucho, me las pongo bastante. Estas me las compré en Eres por 250 más o menos por ahí. Se me hacen que son unas botas muy bonitas, prácticas y combinan con todo. En verdad sí me gustan mucho. Y finalmente hay una cosa de las que les quiero hablar, que es en la categoría de bebidas. A mí me gusta mucho tomar té. En verdad que sí, está muy rico, me gusta mucho, especialmente té Lipton. Pero últimamente he estado comprando té de Tang, que es de frutos rojos. Lo compro en bodega por $3.50 cada paquetito, se mira así. Y está muy rico, lo tomo a cualquier hora, literalmente en la noche si tengo sed, cuando como cualquier cosa, nomás si se me antoja y me lo tomo. Está muy rico y si sientes el sabor de las frutas en la boca. Espero les haya gustado este video, tal vez sí, tal vez no, depende. Pero si les gusta este video, denle like o comenten para poder hacer más videos como estos. Todas estas cosas de las que hablé, se las recomiendo. Las películas, los libros, las botas. De hecho, ahorita se me hace que tienen unas botas en oferta por 170. Los labiales también se los recomiendo mucho. Todo lo que mencioné aquí se lo recomiendo, se me hacen cosas muy buenas y de buena calidad y todo. Y espero les
el video como dije. Me dicen si les gustó para volver a hacer videos como estos. Y denle like, comenten los pensamientos del video que les gustó o lo que sea. Y no olviden suscribirse a mi canal. Los veo en el siguiente video. Bye.